Hemos invitado al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Ministro, muy buenas noches, bienvenido a Noches Sin Tregua. ¿Qué pasó con el tema del posconfinamiento? ¿En qué momento se toma la determinación de ir a esta nueva etapa y de ingresar a esta nueva normalidad, que por supuesto tendrá sus características de acuerdo a cada municipio y cada gobernación? Es el caso del municipio de La Paz, que todavía va a mantener varios controles, pero cuando se toma la decisión del decreto para el posconfinamiento, el comité científico dice: a nosotros no nos preguntaron nada. A ver, Jorge, muy buenas noches, gracias a tu programa Noches Sin Treguas, y podrás ver mi rostro un poco adusto por dos cosas. Por la que acabo de escuchar y en una entrevista anterior, yo pido al Tribunal Electoral que deje de hacerse loco. El que dirige los procesos electorales no es el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Supremo Electoral. Él es el que define las candidaturas, define inhabilitaciones, define. Por eso sus fallos son inapelables. Y ahora estamos sujetos a lo que diga un juzgado. Entonces, ¿para qué es tribunal? ¿Para qué es un órgano del poder? ¿Para qué es un órgano separado, independiente, autónomo? ¿Acaso que varias otras resoluciones que no se tomaban nunca pudimos apelarlas? ¿Se acuerda el tiempo de cuando era Corte Nacional Electoral? Entonces yo pido, estoy indignado con lo que está ocurriendo. Como un partido, primero que hay un partido que violó, que hizo fraude, que tiene una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora estamos discutiendo si lo vamos a habilitar o no, y estamos discutiendo si su candidato del principal detractor que mandó a que se acerquen, discúlpeme, y el Tribunal Electoral sometiéndose a otro poder. Yo estoy muy molesto, y llamo al señor Salvador Romero. Se lo convoco al señor Salvador Romero, se lo puso ahí no para que vaya a hacer consultas, sino para que recupere la democracia, esa democracia que queremos que participemos todos, y no contra los que atentan. Con relación al segundo tema, al tema que usted me está convocando, es el señor que estuvo ayer. Yo no sé quién es, no lo conozco, no estoy denigrando su opinión, pero le diré. Nosotros ayer Permítame, ministro, separemos en dos aguas el asunto, por favor. Antes de que pasemos al tema del posconfinamiento y todo aquello, usted tocó el tema de lo que pasó en la justicia, en el Tribunal de Sentencia, en el Tribunal Constitucional Segundo acá en La Paz, con este empate que tendrá que ser dirimido por un tercero, por un vocal tercero que tendrá que ser convocado. Usted llama a Salvador Romero a hacer cumplir la ley, y existe este amparo constitucional. Entonces, ¿de qué forma tendría que actuar el Tribunal Supremo Electoral en criterio suyo, ministro? Las decisiones del Tribunal Electoral son decisiones inapelables. Porque no se olvide que cuando había la banda de los cuatro, se podía cambiar resultados. Por eso también pusimos la necesidad de mantener la papeleta, lo que se llama el sentido de que no podíamos cambiar, y los fallos del tribunal, después de analizar, por eso se considera que tenemos personas notables, personas que su único objetivo es velar la transparencia de la democracia, la transparencia de los candidatos. Por eso ellos inhabilitan, candidatos, dicen: este señor no cumple por esto. Y ahora el Tribunal Electoral está sometido, por ejemplo, sacó una ley, una resolución diciendo que las elecciones tienen que irse el 18 de octubre. Ese es un fallo inapelable, pero no, tuvieron que hacer bloqueos, manifestaciones, el Tribunal Electoral convocando al Parlamento, para sacar una ley que ratificaba su decisión, cuando no bastaba, no había que hacer. Pero claro, como estamos sometidos a lo que un partido que no le importa la democracia, sino que le importa destruirla, socavarla, estamos sometidos a ella. Ahí está el Tribunal Electoral yendo a consultar, mediando. No, señores, hemos perdido el sentido del Tribunal Electoral. Y el señor Salvador Romero le está haciendo mucho mal a su propio poder. Mucho, pero mucho mal. Mañana, cuando pierde este partido, van a cuestionar. ¿Y qué va a ir a consultar? Vamos a bajar al Tata Santiago para que nos pacifique. Lo más es cuestionar, pasándose sobre la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Y por supuesto, demuestra lo que el doctor Vasco Pérez decía:
la podredumbre que tenemos en estas instancias legislativas. Gente saliendo en libertad, gente que ha sido vinculada con narcotráfico, tomando libertad, gente que no ejerce justicia. Discúlpeme, yo estoy dolido porque está en riesgo la democracia, porque ahora lo que diga el Tribunal Electoral es cuestionable por cualquiera. Mañana el resultado va a ser cuestionable. Y ya nuestro gobierno, el ministro de Gobierno ha advertido, y no solo el ministro de Gobierno, que estos señores, si pierden en octubre, nos van a convulsionar el país. Y se están preparando para eso. Y el Tribunal Electoral va a seguir haciendo consultas y más consultas. ¿Para qué entonces eso es un poder independiente? ¿Para qué hemos elegido personas notables que se supone que tienen que velar por la democracia en toda su integridad? Aquí hay un papel muy importante que tiene que jugar el Tribunal Electoral, porque lo que se nos viene es grave. Todo se va a impugnar, todo se va a cuestionar, y entonces el MAS va a seguir marcando la línea. El MAS, un partido que no cree en la democracia, que no quiere fortalecerla, que ha vuelto a ratificar a un líder, como jefe de campaña, un líder que está cuestionado, pero por moral, por un sentido de decencia al país, deberían separarlo, pero ellos se ríen. ¿Qué me importa lo que digan? Esto es reírse en todos los bolivianos, y esto es reírse en su propia militancia, que les pido un poquito de respeto. Ha habido militantes del MAS diciendo, oye, ¿sabes qué? Por favor, no haríamos, ya lo sacaremos. ¿Y quién les ha dicho? Que ustedes son librepensantes. En el MAS no hay librepensantes. Nos están volviendo a decir que en Bolivia, si ellos ganan, no va a haber librepensantes. Y seguimos consultando. No, discúlpenme. Como ciudadanos, estamos con algunos, ministro, estamos con algunos problemitas en cuanto a la... A ver si me ayuda, sonidista. Estamos con algunos problemitas, ministro, en cuanto a la conexión, por favor. Lo estamos escuchando muy entrecortado. No sé si podemos mejorar un poquito la conexión, que es de origen, en todo caso. Ministro, usted dice, Salvador Romero le está haciendo mucho daño a su poder, se refiere al órgano electoral, entiendo. Pero en este caso, ¿qué debería ocurrir? ¿Cómo debería actuar el Tribunal Electoral cuando el amparo constitucional es promovido por el MAS y llaman al Tribunal Supremo Electoral a conocer ese amparo? O sea, esto como que escapa del Tribunal Constitucional, porque se lo pone del Tribunal Electoral y se lo pone en manos del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué debería hacer Romero en criterio suyo en este caso? No someterse a otro poder. Es decir, porque sus decisiones son inapelables. Es que póngase a pensar, mañana van a cuestionar los resultados. Señores, hay un partido que está cuestionado por fraude electoral y el Tribunal Electoral no ha hecho nada, lo sigue habilitando. Hay un candidato que, más allá que resida o no, ha llamado a incendiar las ciudades. Hay un candidato que ha dicho que el coronavirus no existe, que es un invento. Hay un candidato que está manipulando, apoyado por un gobierno internacional, que está ingiriendo en las decisiones de los bolivianos. Y el Tribunal Electoral sigue consultando. Que siga consultando. ¿Para qué es poder? Si se va a volver en una agencia de los otros poderes, en una agencia del Legislativo, en una agencia del Tribunal Constitucional controlado por el masismo. ¿Para qué tenemos un órgano, un poder para qué hemos declarado que el Tribunal Electoral es poder absoluto, poder total en las decisiones que toma? Acuérdese, mañana van a cuestionar el resultado de las elecciones, y con esta actitud que tiene el señor Salvador Romero, va a ir a consultar al Papa, va a ir a consultar al Tribunal, y vamos a terminar sometidos a lo que digan otros poderes. En temas electorales está claro y está establecido. El Tribunal Electoral decide y sus decisiones son inapelables, por eso se toma su tiempo, por eso se supone que es un equipo que cuenta con asesores, con recursos, que maneja estadísticas, maneja datos y listo, pero cada vez se somete. Su resolución que sacó diciendo las elecciones se postergan en base a un informe, no necesitaba ninguna ley. Era suficiente, pero claro, había que someterse, había que consultar. El MAS bloquea, nos hace la guerra del oxígeno, 40 muertos, y ahí está, sometiéndose a lo que digo. Yo le pido al señor Salvador Romero, usted fue puesto allá producto de haber terminado 14 años de un gobierno que no quería tener librepensantes, producto de un gobierno que manipuló el voto popular, producto de un gobierno que huyó porque se le descubrió el fraude electoral. Usted se hizo cargo para restituir la respetabilidad del órgano electoral.
y no para que sea títere y se esté sometiendo a lo que establezcan los poderes fácticos que están controlados por un partido político. Ministro, en las próximas 48 horas, 72 horas se va a conocer la decisión que se vaya a tomar en la justicia. Tendrá que haber el vocal dirimidor que diga si Pomier tiene razón y se inhabilita, se confirma la inhabilitación de Evo Morales, o si el juez Delgado tiene la razón y se habilita a Evo Morales. Esto ocurrirá en las próximas 48 y 72 horas. Es de estricto cumplimiento. Eso es lo que explicaba precisamente el doctor Vasco Pérez respecto a estas sentencias constitucionales. Entonces, no le queda otro camino al Tribunal Supremo Electoral que aceptar o una u otra de las determinaciones. En este caso es sí va o no va. Lo que el Tribunal Electoral tiene que aceptar su decisión. Va a inhabilitar a varios candidatos. Entonces, todos los candidatos que sean inhabilitados tienen también todo el derecho de ir a todos los tribunales. Y así podemos estar, el Tribunal Electoral, en vez de estar dirigiendo varios candidatos van a ser inhabilitados. Entonces, también van a poder apelar. Fíjese a lo que hemos reducido al Tribunal Electoral. En vez de regir el proceso electoral, garantizamos no verlo en los pasillos de los juzgados. Discúlpeme, esto es un desvarío. Es un desvarío, Jorge, es un total desvarío. ¿Para qué tenemos este órgano entonces? Si se va a volver una sucursal, se va a volver un espacio donde nunca se van a dedicarse a consultar, a averiguar y a someterse a lo que digan otras instancias. En temas electorales, el Tribunal Electoral tiene toda la autonomía y para eso tiene asesores, tiene recursos, tiene jurisprudencia, tiene asesoramiento internacional. Se supone que el señor Salvador Romero, esto es una de las personas más entendidas en temas electorales. Aplique, que no le tiemble la mano. Póngase en el rol que le ha puesto la historia. Yo confío en su capacidad, lo conozco desde muy joven, pero hoy lo veo tambaleante y nos está haciendo mucho daño a la democracia. Simplemente esa es mi reflexión, Jorge, por el bien del país, por el bien del señor Salvador Romero, por el bien del país. Yo creo que lo que estamos haciendo es que de un órgano de poder, de una instancia, pues la estamos volviendo en un agente de pasillo de los juzgados. Y ese no es su rol. Su rol, pues, por encima de todo, es garantizar elecciones transparentes con candidatos que tengan moral para el país. No puede ser, con tantas denuncias, con tanto daño que se ha hecho al país, que le hagamos los locos, cerremos los ojos. Gracias, ministro. 22 horas con 32 minutos. Habíamos comenzado la entrevista con otro tema, pero bueno, hemos aprovechado también para conocer la posición que tiene el ministro de Obras Públicas, la posición que tiene el gobierno respecto a este tema, a este empate técnico que tendrá que ser dirimido en las próximas horas, en las próximas 48 a 72 horas. Será convocado un tercer vocal para decidir si Evo Morales es habilitado como candidato a senador por Cochabamba o no es habilitado como candidato a senador por Cochabamba. Yo le voy a presentar la siguiente cuña, la siguiente nota, lo que dijo ayer precisamente uno de los miembros del comité científico. Usted me decía, yo no lo conozco, pero seguramente lo leyó, ministro, porque la carta que fue enviada al Tribunal Supremo Electoral tenía dos firmas. Una era la de Erwin Rivera y otra era de otro doctor, en las que en esa carta se hacía una exposición de motivos en las que se decía, no, el 6 de septiembre no podemos ir a las elecciones por el tema de los contagios. Pero lo escuchamos primero. ¿Cómo reciben ustedes esto del post-confinamiento? ¿Fueron consultados para esto? No, la respuesta es así, de cortita. Obviamente el comité científico es un comité consultivo. Se nos consulta, el ministerio nos consulta algún tema, nosotros lo debatimos y le damos nuestra opinión. Este asunto no pasó por el comité científico. A cualquiera le puede doler cuando vos le pones empeño, tiempo, cariño a un trabajo y después parece que no te tomaran en cuenta. Muchas determinaciones que se han tomado, las han tomado otros ministerios y no se han consultado con el Ministerio de Salud, porque la cabeza del Ministerio de Salud, tanto el anterior ministro como la señora ministra actual, nos decían sí, pero han sido otras las maneras que se han decidido. Bueno, ministro, eso es lo que decía el doctor Erwin Rivera. Es ofensivo. Primero quiero decir que lo que yo he dicho con relación al anterior tema no es la posición del gobierno, es la posición de Iván Arias como ministro, asumo, no es la posición del gobierno, el gobierno seguramente dará su punto de vista después, no quiero comprometer al gobierno. Y con relación a esto es lo que dijo el señor. ¿Cómo
¿cómo va a decir semejante barbaridad? Que el gobierno no toma decisiones en base a informes del comité científico. Dios mío, eso es decir que, y además dice que otros ministerios toman decisiones. Discúlpeme, en el ministerio, en el gabinete, los informes de la ministra de Salud, que hace consultas, que hace investigaciones, que no solo pregunta al comité científico, que pregunta a CONAPE, a UDAPE, que pregunta a varios ministros, que hace auscultaciones, los informes de la ministra marcan agenda. Los informes que sacamos sobre los niveles de riesgo de la municipio, ¿qué cree que es un invento del ministro de Obras Públicas, del viceministerio de Deportes? Disculpen, es una ofensa a la ministra, a los ministros, es una ofensa al gobierno que diga que nosotros no tomamos decisiones en base a informes científicos. Segundo, con relación a la decisión que hemos tomado en La Paz. Ayer en la tarde, nuestra reunión empezó a las 5 y ha terminado a las 8 de la noche. ¿Producto de qué? De escuchar varios informes. Entre esos, el informe que nos dio el doctor Larrea a nombre del comité científico, que se habían reunido día antes y que se iban a reunir en la noche, que además nos informaba que uno de sus miembros, un conocido profesional intensivista, había muerto y que estaban muy dolidos. Efectivamente, el comité científico, mediante el señor Larrea, recomendaba que no levantemos la cuarentena y que sigamos en una cuarentena rígida. Pero tenemos otros informes. Tenemos informes de los secretarios de salud del Alto, que también perciben la realidad, del secretario de salud de La Paz, del mismo CEDES. ¿De dónde se saca este señor que tomamos decisiones por el hígado o porque se nos ocurre? En la gestión pública tenemos que combinar todo el tiempo salud y empleo. O sea, fíjese, el comité científico, ¿qué nos decía después de 12 días de la guerra del oxígeno, después de 40 muertos, después de haber sufrido tanto sofocamiento en La Paz? ¿Qué decía el comité científico? Y no estoy desdeñando lo que dicen, porque ellos dicen desde un punto de vista. Decían que ya pasó el conflicto y recomendaban que 15 días más los próximos días deberíamos seguir con el confinamiento. Pero se imagina que nosotros tomemos a pie juntillas eso y mantengamos después de 12 días de sufrimiento, de bloqueo, de escasez de gas, de escasez de gasolina, y digamos a los paseños: señores, el comité científico dice que tenemos que seguir 15 días más. ¿Usted cree que la ciudadanía nos aguantaría? Eso es no entender que en la gestión pública hay que ser politécnico. Es decir, tomar decisiones técnicas en base a criterios políticos y tomar decisiones políticas en base a informes técnicos. Eso es lo que hacemos constantemente en el COE. Discúlpeme, por eso yo estoy muy molesto también de escuchar estas afirmaciones que además involucran a todo el gobierno. Ayer hemos escuchado, antes de sacar lo que hemos sacado, usted no sabe la discusión técnica y política que hemos tenido entre todos los miembros que conformamos el COE. Estaba la alcaldesa del Alto, estaba el gobernador, estaba el alcalde de La Paz, estaban los técnicos de la alcaldía de La Paz, del Alto, del CEDES, y por supuesto miembros del Ministerio de Salud. Eso es decirnos que tomamos nosotros las cosas alegres. No, hemos tomado decisiones que creemos que técnicamente son viables, pero políticamente también. Tenemos que hacer un equilibrio. Y ese es lo constante que hemos ido buscando en el departamento. Yo le pido, por favor, por eso estoy sorprendido, y quizás seguramente al señor mismo en persona no se le consultó. El doctor Larrea trajo la voz del comité científico, nos expresó sus argumentos, el CEDES mismo nos mostró unos cuadros, luego tuvimos un informe del viceministro Vladimir Amelier, que es viceministro encargado de mi ministerio mientras yo he estado enfermo, de hacer seguimiento, otro informe de UDAPE. Es decir, y en función de eso tomamos decisiones. Permítame. Ahora, que no le guste al señor, estoy de acuerdo, y no gusta a mucha gente, y hemos recibido críticas, pero por favor, no son decisiones con el hígado, no son decisiones alegres las que tomamos. Equilibramos politécnicamente las decisiones. Muy bien. A ver, estamos en miércoles. La decisión del post-confinamiento se tomó en lunes. La decisión nacional.
La reunión que ustedes tuvieron ayer fue la reunión departamental acá en La Paz. Antes de entrar a esa reunión departamental en La Paz, evidentemente la REA y otros que forman parte del Comité Científico de La Paz expresaron que no estaban de acuerdo con el posconfinamiento, les hicieron conocer a ustedes precisamente todos esos detalles y todo aquello, y es por eso que La Paz tiene en estos momentos una situación diferenciada al resto. Por ejemplo, no se va a abrir el fin de semana y todo aquello. Está bien. En el caso del doctor Erwin Rivera, que además fue el que firmó la carta junto al doctor José Luis Ceballos, que le entregaron al Tribunal Supremo Electoral, en su momento decían las elecciones no pueden ser porque va a haber contagio y todo aquello. Entonces, el Comité Científico, mediante esa carta que se expresó al Tribunal Supremo Electoral, recibió bastante apoyo de parte del gobierno. Por eso es la sorpresa de, en ese momento sí se valoró mucho lo que dijo el Comité Científico con el tema de las elecciones, pero para ir al posconfinamiento nacional, el Comité Científico no fue consultado. Esa era la pregunta que se le hacía al Comité Científico, pero el nacional, el que trabaja con el Ministerio de Salud también. No, no es cierto. La ministra de Salud, que nosotros tomamos como gobierno nacional el día jueves la decisión de entrar a esta etapa de posconfinamiento con vigilancia comunitaria. ¿En base a qué? En base a informes del Comité Científico, en base a consultas que hizo la ministra, en base a un informe de las perspectivas de infección, la diferenciación entre Oriente y Occidente. Oriente está ya, si bien están subiendo los casos, pero cada vez ya no son tan acelerados, la tasa de recuperación, y qué está pasando en Occidente, es decir, todo lo que, y por eso hemos dejado que cada entidad autónoma, en base a los parámetros globales, defina, según su nivel de riesgo, defina lo que sea mejor. Y además cada departamento, aparte de haber una instancia nacional de asesoramiento científico, cada departamento también tiene sus instancias científicas de consulta. Entonces, por eso el decreto prohíbe algunas cosas, pero deja en algunos casos a que las entidades territoriales autónomas definan. Por ejemplo, prohíbe actividades culturales y deportivas a nivel nacional. Pero también dice más abajo, según el nivel de riesgo, cada entidad territorial podrá decidir si, por ejemplo, abre gimnasios, si abre algunos restaurantes. Pero eso ya lo dejamos a la realidad de cada, porque no podemos normal, porque además la enfermedad no ha crecido uniformemente en todos los lugares, se comporta de diferente manera. Entonces, yo no creo que haya un libre albedrío. Eso ayer hemos tomado, por eso la decisión de La Paz está tomada en base a criterios técnicos, pero también a criterios políticos. La alcaldesa del Alto, por ejemplo, hoy día se ha reunido, ha escuchado anoche y ella nos expresó, yo mañana tengo una reunión con mis bases, con los gremiales, con los transportistas. En el caso de La Paz, producto de la realidad alteña, la alcaldesa ha decidido que los fines de semana van a circular movilidades. Eso es tomar una decisión así, no es producto de la negociación. Oiga, estamos en un país donde la situación económica nos está asfixiando, pero por supuesto la salud también. Claro, es muy fácil decir, ¿sabe qué? Se cierra todo. En un país heredado con 14 años de bonanza y que no haya cambiado la estructura económica y que sigamos dependiendo el 80% del día a día, tenemos que saber combinar. Es decir, esto es lo más difícil de la gestión pública y en esa tarea estamos y por eso también La Paz y hemos tomado decisiones en general un poco buscando este equilibrio y yo pido a la gente, en el caso de La Paz, que es la ciudad de La Paz, a diferencia del Alto, es registrado este fin de semana, entre los 2 fines de semana que han pasado, 4.000 casos. 4.000 casos bien detectados. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque de esos 4.000 casos no van a terminar en hospitales. Ministro, permítame. Los estamos atendiendo en sus casas. Muy bien, permítame, por favor. Vamos a escuchar la siguiente nota, por favor, a propósito de las reacciones, las que usted hacía mención, las reacciones de distintos sectores respecto al tema del posconfinamiento. A ver cómo se ve esto. En el MAS lamentan que en tiempos de pandemia se flexibilice la cuarentena. Lamentable para nosotros porque se supone que en estas semanas debería de haber mayor resguardo en el tema sanitario, mayor prevención, pero se sale de la noche a la mañana con un desconfinamiento. El presidente del Comité Científico, Erwin Rivera, dijo en el programa Noches sin Tregua que tampoco ellos sabían de la flexibilización de la cuarentena. ¿Cómo reciben ustedes esto del posconfinamiento? ¿Fueron consultados para esto? No, la respuesta es así de cortita.
En el MAS dicen que acaban de conocer al presidente del comité científico por la televisión. Yo quisiera saber dónde está ese comité científico. Aquí en la asamblea estamos buscando al comité científico, estamos queriendo saber quiénes han hecho las especificaciones técnicas de la compra de los respiradores, de los 170 respiradores, y no sabemos dónde funciona. El único científico que conozco es Amostafo, que se fue a Estados Unidos, ¿no?, llevándose la plata del país. Después a los médicos, al colegio médico, sí, pero hasta el momento no he visto que se hayan pronunciado, ¿no? Lo cierto es que la flexibilización de la cuarentena pescó en curva a casi todos, porque se suponía que se venían los picos altos. Muy bien, ahí está. Esas son algunas de las repercusiones. En este caso, el presidente de la Cámara de Diputados y, por supuesto, también la presidenta de la Cámara de Senadores. La sorpresa por el posconfinamiento, cuando se sobreentiende, y le voy a reiterar esa pregunta, de que estamos entrando, en este mes por lo menos estaríamos entrando a lo peor, a los picos más elevados, especialmente en el occidente, los picos más elevados de contagio, ministro. La sinvergüenzura no tiene límites. Estos señores que hablan y se sorprenden, se lamentan, son los que nos han bloqueado, son los que han provocado la guerra del gas, son los que han provocado concentraciones, son los que han provocado manifestaciones, y hoy La Paz está pagando el precio de esa irresponsabilidad. Si los casos están subiendo, es producto de aquella irresponsabilidad, de aquella guerra que iniciaron, de aquella guerra que decía, ahora sí, guerra civil, o de aquella cosa que decían que no existía la enfermedad, y que hoy en los barrios donde han propiciado eso, la misma gente no los quiere ver, porque les mintieron, y ahora vienen a lamentarse. Ay, que sí, señores, y lo que provocaron, y lo que La Paz está pagando, si vamos a tener casos en su vida, es precisamente porque vamos a pagar las consecuencias de aquella irresponsabilidad. Por eso me parece un caradurismo, pero realmente de marca mayor. ¿Cómo dicen, sí, me sorprende, ahora que va a subir? ¿Y qué hicieron ustedes para que no suba? ¿Qué hicieron ustedes para que realmente la enfermedad se detenga? Más bien fomentaron. Es que ya estoy harto, Jorge, de este caradurismo. Primero nos matan de hambre, luego sacan un bono contra el hambre. Es increíble. Y además están sacando y quieren aprobar una ley para proteger a los que bloquearon, para proteger a los que nos asfixiaron. Discúlpeme, y se van a lamentar. No, pues ya es el colmo. ¿Saben qué, señores? Estamos haciendo gestión en los municipios. La gente nos está entendiendo, nos ha abierto sus puertas, hemos detectado 4,000 casos. Este fin de semana vamos a seguir trabajando porque no queremos que la enfermedad nos mate y queremos más bien contribuir a que esta enfermedad sea controlada por la gente. Vamos a seguir trabajando entre la gobernación, los municipios, en función del bien común. Discúlpeme, pero yo escucho a estos señores y es un caradurismo que yo trato de controlarme normalmente, pero realmente ya me molesta porque nos creen idiotas. Y los paseños, discúlpenme, estamos sufriendo, y no solo los paseños de clase alta, sino los de clase baja, clase media, y todos estamos sufriendo las consecuencias de estos bloqueos, las consecuencias de que no llegó oxígeno, las consecuencias de manifestaciones, gente movida, pagada. Entonces, por favor, estamos en un momento crítico y estamos combinando control, estamos combinando con ciertas libertades que nos van a permitir que la gente no se concentre, el horario continuo de 8 horas, pero escalonado, y esto vuelvo a insistirlo en su programa, Jorge, que sea escalonado. Por favor, no juntemos gente a la entrada ni a la salida. Por eso mismo hemos ampliado hasta las 8 de la noche, para que la gente pueda entrar. El último, 7:30, 8:30, 9:30, hasta 7:30, 8:30, 8:30, 9 puede entrar el último, entrar y salir a las 4:30, 5 de la tarde, le da tiempo para llegar a su casa y no tener estas concentraciones que teníamos. Entonces, estamos jugando con estas dos medidas, y le prometo, Jorge, quizás nos equivocamos, pero lo estamos haciendo con criterio científico, con criterio técnico, pero también entendiendo a la sociedad, entendiendo las demandas. Nosotros vemos la virtud que nuestros gobiernos municipales, la gente trabaja, escucha a la gente y tratamos de oírla, pero también explicarle que a veces no podemos liberar completamente. Hay tanta gente que nos pide, ya pues que se abra mis restaurantes, usted acaso, señor, usted no paga, usted sabe que yo he invertido. Y claro, tenemos que entenderle que este no es el momento. Quizás de aquí a 10 o 15 días lo vamos a hacer. Entonces, esta es nuestra tarea. Sé que es una tarea ingrata, pero no nos vamos a
cansar de explicar, no nos vamos a cansar de dar la cara sobre este tema. Muy bien, ministro, muchas gracias. No tengo más tiempo, le agradezco muchísimo de verdad por haber estado con nosotros. Hemos aprovechado de poder conversar dos temas importantes, delicados, que forman parte de la jornada, que forman parte de la agenda de este día. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted.